Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto iniciar este proceso por este medio, los recursos que nos permite la educación virtual. La idea hoy es aprovecharlos al máximo para poder comunicarnos en la medida de lo posible. En sesiones anteriores hemos trabajado en WhatsApp, creo que nos ha ido bien, aunque hay algunos elementos que nos faltan, ¿no? El tema de vernos, de encontrarnos, y siento que a través de esta aplicación podemos estar un poco más cerca sin dificultar, pues, el contexto en el que están, el medio en el que ustedes se encuentran, ¿no? La casa o el trabajo, el acceso a Internet, pues creo que podemos llegar a través de YouTube. Bueno, nuestra clase de hoy tiene que ver con esta configuración que estamos realizando en torno al concepto de educación, pedagogía y didáctica. Hace 8 días veíamos pues un poco retroalimentando cómo se encontraban ustedes ante la situación pues que se ha venido presentando y hoy quiero ya entrar un poco en el conflicto educativo actual. Digamos que en la planeación inicial teníamos que ver los conceptos generadores, ¿no? Educación, pedagogía, didáctica, lúdica, para entender un poco nuestra labor y lo que vamos a realizar. Pero dadas las circunstancias de lo que ocurrió a nivel mundial con la crisis sanitaria, eh, pues nos vemos obligados a repensarnos la educación. Además que ha sido transversal a la situación, ¿no? Ustedes pueden ver que tanto en Italia, en países asiáticos, China, Japón, algunos países africanos, me atrevería a decir también que la mayoría, y en América, una pregunta que se está haciendo es cómo educar a los niños, jóvenes, ¿por qué no también a los adultos, en un espacio cerrado, con unas dinámicas no presenciales? Y aunque tenemos internet, ha implicado también preguntarnos por el concepto de tiempo, de comunicación, de espacios, de procesos. Entonces, hoy vamos a adentrarnos un poco en eso, siguiendo esta dinámica de la reflexión. Y la idea es que si cambian cosas de la estructura de la escuela, tenemos que ir también adelante, proponer, reflexionar, analizar y generar propuestas en torno a la cultura que se está imponiendo y a las nuevas formas de vida que nacen a partir de la situación actual. Es entonces que iniciamos nuestra clase y bueno, como pueden ver estamos en el escritorio de mi computador y vamos a implementar una serie de herramientas. Hoy les quiero presentar una que posiblemente ya conocen. Yo trabajo mucho con las aplicaciones de Google. Aquí está subiendo un video de los chicos de la escuela. Voy a trabajar desde esta cuenta que es la de la mía como maestro. Estaba trabajando la personal, pero se me colapsó. Entonces saqué otra. Y vamos a trabajar una aplicación que me llama la atención. Se las voy a compartir, que es la Jamboard, que está acá. Estoy aprendiendo, como pueden ver. Vamos a crear una Jamboard para ustedes. ¿Qué es Jamboard? Es un tablero colaborativo en principio. Hoy la voy a trabajar yo solo porque esta clase está grabada. Pero bueno, vamos a darle el máximo potencial que se le puede sacar. Entonces, nuestra clase de hoy tiene que ver con una reflexión de la pedagogía y la didáctica en los entornos virtuales. Lo voy a colocar acá. Y con esto vamos a entender un poco, abarcar un texto que habíamos dejado en el sílabus sobre los rostros históricos de la educación, un texto de María Esther Aguirre, los escenarios, perdón, de Antonio
Santoni, ¿no? Los escenarios, una aportación dramática a la historia de la educación. Vamos a mirar los escenarios educativos, los escenarios pedagógicos. Entonces vamos a comenzar diciendo un poco nuestro concepto del periodo, del semestre, que es la educación. Nuestro concepto de pedagogía. Y uno que no va a trabajar directamente el texto, pero que nos va a ayudar, que es el de didáctica. Nuestros conceptos principales. Voy a organizarlos acá. Hemos trabajado mucho el concepto de educación durante este periodo y podemos decir en este momento que la educación sale de la escuela, ¿cierto? La educación no es solamente la escuela, la educación es un acto puramente objetivo, me llama la atención este concepto y vamos a llamarlo como una acción objetiva. Quiere decir, no tiene una intención. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? La educación siempre va a tener una intención. Vamos al abordar este texto, vamos a darnos cuenta que el autor dice, cuando tú te educas, no hay una intención de quién vas a llegar a ser directamente. Por ejemplo, cuando yo estoy en el aula, yo les enseño pedagogía a ustedes porque mi intención es que sean maestros con una línea crítica, digamos en este sentido en tecnología, reflexiva y con algunos elementos de la didáctica. Pero la educación en general no tiene un interés de que tú tengas esas características como maestro. Tú te puedes educar porque tus padres te educan, la calle te educa tus amigos, tu trabajo, todo lo que está alrededor tuyo te educa. Por eso no es subjetiva, no hay una intención, sino que en tu contexto, todo lo que vives te va educando. ¿Cuál es el fin de esta educación? Simplemente que tú aprendas la cultura, ¿sí? Que tú te vuelvas humano en esta cultura. Cuando tú vas a saludar a alguien, le das la mano porque es parte de nuestra cultura y lo aprendiste posiblemente tus papás a través de un regaño, oiga, salude, ponga la mano. Son temas culturales y te han ayudado a humanizarte, a entender cómo funcionamos en esta sociedad, en nuestro contexto. Pero si tú vas a Japón, como China, bueno, algún país asiático, hay países que no manejan la mano como saludo. Y de pronto, si tú haces un gesto que aquí ves como decoroso, allá lo haces y puede ser grosero, porque es otro contexto y no fuiste educado en ese contexto. En ese orden de ideas, no tuviste un profesor toda la vida que te enseñó todo, sino que la vida misma te va mostrando cómo debes humanizarte. Los padres son una posibilidad, pero también hay lugares, ¿no? Decíamos hace un momento la calle es un lugar de educación, porque si tú te pasas, ves un carro que viene y te pasas rápido, te puede atropellar, y si alguna vez te atropellaron y sufriste una lesión grave, aprendiste a través del dolor, del golpe, de las caídas, has aprendido, la vida misma te va educando, eso es lo que dicen, ¿no? En ese sentido, no hay un profesional que eduque como tal. Los sueños mismos educan, nos va a decir el texto. Los mismos sueños educan. Todo nos va a generar una educación. Entonces, estamos ahí. La escuela es un tipo de educación, pero existen muchas formas. Todo ser humano es educado, ¿sí? De diferentes maneras, ¿sí? Algunos en esta pandemia salen con ciertas normas de salubridad, porque su educación les ha permitido adecuarse, a otros les ha costado más, otros no tienen los recursos necesarios, su contexto cambia, entonces les toca enfrentar su contexto de diferente manera. Eso hace parte de la educación. La pedagogía. Vamos a entrarnos en el tema de la pedagogía. La pedagogía es una educación, perdón, no es una educación,
Es una reflexión sobre la educación de tipo subjetivo, ¿cierto? O sea, intencional. Esta es nuestra gran diferencia, una de las diferencias en el aporte del texto que estamos viendo. Veíamos un texto hace un tiempo que nos decía los discursos pedagógicos. Han surgido en la historia muchas reflexiones acerca de cómo educar. Cuando ya no es solamente la vida la que te educa, sino que dices, no, yo también como adulto que me he formado en esta cultura, anhelo una cultura mejor, una cultura más humana en general, con ciertos valores, con cierta forma moral, eh, con cierta visión de la ciencia, de lo conceptual. Entonces, yo ya tengo una intención, ¿sí? Ya, y entonces el que viene, el niño que viene, ya va a decir, no te puedo educar en todo, la vida misma te va a educar, pero yo ya hice una reflexión sobre qué enseñarte que te va a servir no solamente para ti como persona, sino para que tú funciones en la sociedad. Y surge esa reflexión sobre la educación. Esta reflexión que comienzan unos personajes llamados maestros. Voy a poner acá mi flechita. Hijo, queda feísima. No, no, olvídense, esa no la pongo. Esta reflexión que surgen la van a iniciar ciertos filósofos de la educación, ciertas personas que se piensan en la educación, que es el pedagogo, sencillamente el pedagogo. Pedagogo comienza a pensarse esta manera de educar. Y dentro de todo lo que te educa a ti, la calle, la vida, el trabajo, esta persona va a influir en tu educación, en un tipo de educación, para que potencie tus habilidades, para que tú puedas servir a una sociedad, para crear, transformar una mejor sociedad, para concientizarte, para no dejarte eh, oprimir o para dirigir, como tú lo quieras llamar, sale la pedagogía y hay varios discursos, ¿no? Entonces, ¿cómo reflexionamos la educación? Por eso, en algún momento veíamos un texto que decía los discursos sobre qué es la pedagogía. Es un campo de discusión, un lugar de muchas reflexiones, muchos discursos que nos dice, bueno, ¿cómo reflexionar? Y ahí este pedagogo es un maestro. Este pedagogo lo vamos a llamar un maestro. ¿Sí? Importante. El maestro. Y surge esta función del maestro. Recuerden que la palabra pedagogía de paidos es un esclavo en Grecia. El paidos es un esclavo que es utilizado para guiar a los niños, para criarlos. Y de ahí surge la pedagogía porque este esclavo camina con ellos, los acompaña, pero también los dirige, entonces, la vida misma los sigue educando, ¿no? Pero este esclavo se encarga de ofrecerles cierta educación, un estilo de educación, en lenguajes, en artes, bueno, en lo que también el esclavo pueda. Ojo porque a veces relacionamos esclavo con ignorancia. Y bueno, tenemos que quitarnos esa idea. Esclavos hay de todo tipo, pero si yo tenía un esclavo para educar a mi hijo, imagínense cómo era el nivel cultural de estos esclavos, llamados del paidos, ¿no? Pedagogo que va a surgir. Entonces eran personas que conocían muy bien de pronto culturas de otros países que ya habían sido colonizados. Eh, y estos personajes son los que van a entrar a educar a tus hijos. Entonces ellos ya tienen también una intención, igual que la persona que los contrata. Que los contrata no, sino pues que es su dueño, ¿no? Paidos. Es una acción de dirigir, de direccionar. Esto es importante, esta palabra de dirección, porque en últimas, esto que llamamos dirección es lo que va a ayudarnos a diferenciar la educación en general de la pedagogía. Que la educación en general no tiene una intencionalidad ni una dirección, sino que simplemente te forma.
¿sí? Y dentro de toda esa educación hay una que es reflexiva, que es intencionada, que tiene una dirección, que es la pedagógica, la que hace el maestro. Vamos a poner de este lado. ¿También es educación? Claro, también es educación, porque te está formando, porque te está humanizando. Pero esta, a diferencia de los otros tipos de educación, tiene una intención. La calle no tiene una intención. Tú puedes decir, no, ¿cómo que no? Sí, hay personas en la calle que quieren que yo me vuelva, no sé, de pronto relacionas la calle con un robo, con oscuridad, ¿no? Los ladrones que viven en la calle. De pronto tengas ese imaginario eh, y pienses que esa es la intención, pero realmente no. Volvamos al ejemplo del vehículo. Tú pasas, es una acción que ocurre en la calle, pasa el vehículo, te puede atropellar, sí o no. Es algo que te ocurre en la calle, no te puede pasar en la casa. ¿Te educó la acción? Sí. Dice, no, yo ya me golpeé, no me voy a dejar. Pero ¿hay alguna intencionalidad ahí? ¿Quién dirige la intencionalidad? ¿El dueño del carro? No, no, es un evento. Al cambio, esta educación pedagógica es alguien que tiene una intención. Maestros, aquí va parte del discurso pedagógico y es, si tú trabajas como maestro eh, de primaria, preescolar, bachillerato, universidad, a distancia, virtual, y no reflexionas sobre, bueno, ¿cómo voy a educar? Voy a darle por un color chévere. Si no genero este proceso de reflexión, ¿cierto? Si no lo genero, no estás haciendo una educación pedagógica en términos de lo analítico. Si no, te pueden decir, no, pues tú simplemente haz lo que hace todo profesor, que dejas unos contenidos y los niños hacen la tarea y al que no hace la tarea pues le va mal, al que hace la tarea le va bien, al que se comporta en clase bien tiene notas buenas, al que se comporta en clase mal tiene notas malas y ya, estás reproduciendo. Sí, estás educando, pero no es una educación pedagógica. Fíjate estos elementos. Eh, Espero que hayan sido claros. Ya más adelante, en el siguiente video, te voy a explicar un poco la relación o los escenarios pedagógicos.